¿Qué pasa? ¿Cómo va eso? Ya sabéis que yo defiendo que esta historia de el convenio o el consenso en matemáticas simplemente no existe y que os doy muchísimo la turra con eso. Hoy me gustaría que habláramos otra vez de este tema, pero más a detalle. Hoy os voy a exponer mi posición. Lo primero que tenemos que hacer es, si vamos a discutir sobre si el convenio existe o no existe en matemáticas, es definir qué entendemos en el hecho de que algo se haga por convenio o que algo se haga por consenso. Si somos rigurosos desde el punto de vista del lenguaje, no significan la misma cosa. Que algo se haga por consenso implica que todas las partes implicadas tienen que estar de acuerdo en que ese algo se haga de esa manera. Todas las partes implicadas están de acuerdo en que ese algo se haga de esa manera. Sin embargo, que algo se haga por convenio no implica que todas las partes implicadas estén de acuerdo. Bastaría, no sé, con una mayoría, con que un grupo de expertos así lo decida. Esto desde el punto de vista del lenguaje. Sin embargo, desde el punto de vista de las matemáticas, no necesitamos diferenciar entre estas dos expresiones, porque al fin y al cabo lo que nos interesa es que algo se está haciendo porque una gente se ha puesto de acuerdo. Y nos va a dar un poco igual si se han puesto de acuerdo todos, solo una mayoría o solo un grupo de expertos. La cuestión es que en matemáticas entendemos que algo se hace por convenio o por consenso porque es el fruto de un acuerdo. Es algo que se ha acordado que se va a hacer así. Lo que sí me parece es que decir que algo se hace por convenio o por consenso, pues directamente implica o conlleva una componente de aleatoriedad, azarosidad. ¿A qué me refiero? Voy a ilustrar esto con dos ejemplos. Caso 1. Nosotros, las personas, caminamos andando hacia adelante. Pero no creo que nadie diga que caminamos hacia adelante por convenio o por consenso, sino que existen razones morfológicas o biológicas o lo que sea que hacen que esa sea la forma más conveniente o más natural de caminar. Me refiero, pues, la rodilla dobla la pierna en ese sentido, los ojos están mirando hacia adelante. Y además no creo que nadie se pueda desplazar de forma efectiva si no es de esta manera. No creo que nadie pueda moverse de forma efectiva caminando de lado o caminando hacia atrás. Caminamos hacia adelante porque biológicamente o morfológicamente o fisiológicamente estamos hechos de esa manera. Sin embargo, pues cuando nos desplazamos en coche, en la mayoría de los sitios nos movemos por la derecha, es decir, conducimos por la derecha. Pero no hay una razón para movernos por la derecha. Simplemente nos ponemos de acuerdo que nos desplazamos en coche por el carril derecho para evitar accidentes. Pero no existe una razón para eso. No hay menos accidentes por conducir por la derecha. No existe, no sé, una optimización del tiempo o del recorrido, etcétera. No hay ninguna razón para eso. De hecho, perfectamente podríamos haber convenido en que nos desplazamos por la izquierda, como hacen en Inglaterra y en todos los países en los que alguna vez en la historia Inglaterra ha colonizado, ha subyugado. Hong Kong, Japón, Sudáfrica, Australia, toda esa gente se mueve también por la izquierda, tradición que le han dejado los ingleses. Y no tienen menos accidentes ni más accidentes. Es decir, hemos decidido y la decisión tiene una componente de aleatoriedad. Lo mismo, nos desplazamos por la derecha que nos podríamos haber desplazado por la izquierda. Eso sí es un convenio o un consenso o como lo queramos llamar. Y esto es a lo que me refiero que no existe en matemáticas. En matemáticas, cuando algo se hace, cuando hay que hacer algo, no es porque hayamos decidido que hacemos ese algo por hacer todos lo mismo, sino porque la matemática impone que ese algo es lo correcto. En ese sentido es en el que yo defiendo que por consenso o por convenio en matemáticas no existe. ¿Cómo funcionan las matemáticas? Vamos a ver. En matemáticas podemos decir que tenemos como dos bloques de cosas. Unas cosas serían las causas
y otras las consecuencias. Las consecuencias son los teoremas, lemas, corolarios, proposiciones, etcétera, que son verdades demostradas a partir de unas causas. Entonces no podemos decir que esas cosas son por convenio. No creo que nadie diga que un teorema es por convenio. Un teorema es una afirmación que se ha demostrado de forma deductiva, lógica, razonada, etc. Entonces el problema suele estar en las causas. Las causas básicamente son definiciones y axiomas. Las definiciones y los axiomas sí los fijamos nosotros. Entonces, ¿qué es un axioma? Un axioma es una afirmación que es verdadera, que no demostramos, pero no es aleatoria, responde a la observación de una realidad. Además, un axioma, lo que hace es fijar un marco de trabajo, un contexto. Esto es muy sencillo de ilustrar. Los 5 postulados de Euclides. 2 puntos cualquiera determinan un segmento se puede extender indefinidamente dando lugar a una recta, con un punto y un segmento tengo una circunferencia, todos los ángulos rectos son equivalentes y el 5.º postulado, por un punto exterior a una recta dada pasa una única paralela. Pues bien, toda la geometría plana se deduce a partir de estos 5 postulados directa o indirectamente. Todas las propiedades que sepas de triángulos, de cuadriláteros, de polígonos regulares, de paralelismo, de perpendicularidad, de ángulos, etcétera, se deduce directa o indirectamente de estos 5 postulados. Las matemáticas no admiten nada que sea contradictorio, pero además no admiten nada que no se pueda deducir de esas premisas, de esos axiomas. Por lo tanto, un axioma no es un consenso, es la plasmación de una realidad observada que se puede interpretar como una premisa o una hipótesis y a partir de la cual se deduce un conocimiento. Y además, esa premisa no es obligatoria de aceptar. Por ejemplo, el 5.º postulado de Euclides, vino Gauss, vino Riemann y dijo, fuera de aquí, ¿qué pasaría si por el punto exterior a una recta no pasa ninguna paralela? ¿O qué pasa si por el punto exterior a una recta pasan infinitas paralelas? Y entonces ya no tenemos geometría plana, que tenemos geometría elíptica y geometría hiperbólica. No se rompe una casa, surgen 2 nuevas casas donde vivir y donde trabajar. Por lo tanto, me resulta muy difícil imaginar que alguien diga que un axioma es un consenso. ¿Qué pasa con las definiciones? Con las definiciones podemos hacer algo parecido a lo que hemos hecho al principio con la matemática en general. La podemos separar en 2 grupos. Las definiciones que son causa y las definiciones que son consecuencia. ¿A qué me refiero con esto? Las definiciones del tipo causa serían definiciones que lo que intentan es aclarar un lenguaje que se está entendiendo por cierto concepto. Por ejemplo, en los 5 postulados hemos visto que el primer postulado decía que 2 puntos cualquiera determinan un segmento de recta. Pues bien, definir qué es un punto es lo que no tiene partes, pues sería una definición causa. Es decir, que no es más que la descripción o la formalización de un lenguaje para transmitir una realidad, un concepto. Luego tenemos las definiciones que son consecuencia, que sería, por ejemplo, pues definir el producto de matrices. Eso es consecuencia de la composición de funciones. Entonces, si yo quiero que las matrices sean un objeto válido para representar funciones lineales, pues necesito definir el producto, eso me lleva a definir el producto de manera que sea representativo o esté relacionado con la composición de funciones lineales. Entonces, con respecto a estas últimas, a las definiciones consecuencia. Bueno, muchas veces se dice que son por consenso, pues posiblemente por desconocimiento de la causa. En el canal tenéis muchísimos vídeos en la sección del por qué, enfocados en razonar el porqué de estas definiciones. ¿Por qué el 1 no es un número primo? Pues porque cuando extendemos el
concepto de conjunto numérico o de anillo a cosas o estructuras algebraicas más complejas de ideales y ya no trabajamos con números, sino que trabajamos con otro tipo de elementos, necesitamos distinguir las unidades y por eso tenemos que quitarlas de entre los números primos. Es sencillo. ¿Por qué el producto de matrices se define de esta manera? Pues porque representa la composición de funciones. ¿Por qué el determinante de una matriz se hace de esta manera? Pues no, tampoco es por consenso, es porque cuando nosotros estamos resolviendo un sistema de ecuaciones lineales, los coeficientes de los coeficientes de las variables, al resolverlo por el método de Gauss, se combinan de esa manera. Para todas las cosas hay un razonamiento. ¿Por qué 0 factorial vale 1? Pues no es por consenso, es porque si nosotros interpretamos el factorial de un número natural como la cantidad de formas posibles de ordenar una fila con esa cantidad de elementos, pues si el 0 representa una fila vacía, solo hay una forma de encontrarse una fila vacía. 0 factorial igual 1. Todo tiene su porqué. Luego hay cosas que hay mucha gente que se empeña en echar a la palestra del consenso. Por ejemplo, ¿el 0 es natural o no es natural? Pues bueno, ¿qué más da? ¿Qué más da? Estáis peleándonos por ponerle un nombre a un conjunto. Tenemos dos conjuntos, el conjunto 1, 2, 3, 4, 5, etcétera, y el conjunto 0, 1, 2, 3, 4, 5, etcétera. Discutir cuál de los dos es natural es una cuestión de percepción que no afecta a las propiedades que pueda tener en sí cada uno de esos dos conjuntos. Por lo tanto, es absurdo. Nunca habrá un consenso sobre eso porque no hay un razonamiento matemático. ¿Qué se tiene que escribir los decimales? ¿Con un punto o con una coma? Venga, por favor. Dicho esto, esto enlaza bastante bien con las definiciones del tipo causa, que suelen ser o suelen estar relacionadas con la notación. Es decir, nos peleamos por cuál de los dos conjuntos llamamos natural, lo que nos estamos peleando es por poner un nombre. Igual que cuando definimos un punto es aquello que no tiene partes, la matemática es el objeto, aquello que no tiene partes, y llamarlo punto o llamarlo P es coyuntural. Es decir, es cuestión de notación. Y eso es una de las cosas que mucha gente que me discute esto de que el consenso existe en matemáticas, me dice, es que la notación es cuestión de consenso. Y yo le digo, sí, la notación es cuestión de consenso, pero la pregunta no es esa, la pregunta es, ¿la notación es matemáticas? Pues no, amigo, la notación no es matemáticas. Da exactamente igual que yo llame natural o no natural a este conjunto, que las propiedades del conjunto son inherentes al conjunto, no al nombre natural. ¿Entendéis por dónde voy? La notación es simplemente un lenguaje de comunicación, que lo que intenta es, obviamente, ser lo más sencillo, lo más intuitivo posible. Por eso, los números naturales son este conjunto. Pues si tú le preguntas a un niño, dime un número, pues te va a decir 2, 7, 23, 35, pero no te va a decir 2,23. Te va a decir un número posiblemente de entre estos. Luego, que el 0 esté o no esté, pues ya es una cuestión de percepción de si el 0 es natural o no. Y esto es culpa de la teoría de conjuntos, no vamos a entrar ahí. Los enteros, ¿por qué se llaman enteros? Pues se llaman enteros porque no tienen trocillos, porque el número está entero. Los racionales se llaman racionales porque se pueden poner como la razón, como una ración de tarta, un medio, un séptimo. Los irracionales son irracionales porque no se pueden poner como una ración, no se puede expresar como cociente de dos enteros. Y los reales, pues, es porque es lo que percibimos en el mundo real, al menos a simple vista. Ya habéis visto que esto es simplemente una etiqueta descriptiva de un conjunto. Las propiedades del conjunto no cambian, tengan esos números la etiqueta que tengan esos conjuntos la etiqueta que tengan. Por lo tanto, amigos, la notación no es matemáticas, es un lenguaje. Aún así, que sea un consenso o un convenio, me resulta también difícil de aceptar. Lo primero, porque la notación que yo uso, que yo veo natural o intuitiva, no tiene por qué ser la misma que usas tú y que tú ves como natural e intuitiva. Entonces sería de buena educación que si tú y yo no nos conocemos mucho, yo deje bien claro en mi escrito qué notación estoy utilizando. Y eso lo podéis ver en muchos libros, en muchos manuales que llevan una página de notación.
en muchos programas de estos de programación te dicen ln es el logaritmo neperiano. Y dices tú, pues ya lo sé yo. Bueno, es que a lo mejor no lo sabes tú. Es que fíjate tú qué locura que hay gente que llama al logaritmo neperiano log, cuando mucha gente el log lo utiliza para el logaritmo en base 10. Y fíjate tú que locos están otros que al logaritmo neperiano, en vez de llamarlo logaritmo neperiano, lo llaman logaritmo natural. Notación que pueda resultar evidente, intuitiva, estándar, común para ti, no tiene por qué resultarlo para mí. Por lo tanto, eso de que existe un convenio en notación, pues también es bastante raro. Yo me imagino esta gente que defiende notación es un convenio, tienes que usar punto o coma para separar los decimales. ¿Cómo puede ser que no nos pongamos de acuerdo con esto? Pues yo me los imagino llamando a las editoriales del manual diciendo, ¿tú estás viendo qué notación está usando en ese libro? O, mejor aún, me los imagino yendo a la India y conociendo a Ramanujan y viendo sus escritos, que aquello no tenía ni pies ni cabeza, que eso era una notación inventada que no conocía nadie. Y diciéndole, esto es basura, ¿cómo puede ser que escribas así? No tienes ni puta idea de matemáticas. Y ahora estamos llegando a donde íbamos. Un teorema no es un convenio, un axioma no es un convenio, una definición no es un convenio, la notación no es matemáticas. Aún no siendo matemáticas, siendo simplemente un lenguaje, no es un lenguaje universal y necesita aclaración. Entonces, ¿dónde queda el convenio? Pues eso es, amigos, el convenio, el consenso en matemáticas no existe. Dicho esto, aclarar dos cosas. La primera, vamos a dejar a esta gente que se dedica a convenios y consensos con su historia, con su locura, y nosotros vamos a dedicarnos a buscar siempre el porqué de las cosas y aclarar siempre en qué contexto estamos trabajando. Y segunda cosa, que quede claro que yo no estoy en contra de consensos o convenios locales. Si tú y yo nos estamos relacionando, estamos compartiendo un trabajo y decidimos que para hacer más fluida esa comunicación vamos a utilizar ciertas simplificaciones, eso es perfectamente legítimo. Lo que no podemos pretender es que ese lenguaje local, ese convenio o ese consenso local sea un consenso o un convenio universal. Y ya está, esta es mi opinión. El consenso no existe en matemáticas. Si tú piensas lo contrario, pues no te cortes y escribe en los comentarios. Gracias por atender. Nos vemos a la próxima.